Hay lugares en Chiapas donde no puedes entrar aunque quisieras. No porque no existan, no porque sean mito o leyenda, sino porque alguien, alguna comunidad, alguna ley, algún cordón de árboles o algún acuerdo ancestral decidió que no. Chiapas es uno de los estados más complejos de México. 1. Hay lugares que están prohibidos no por el gobierno federal, no por la geografía, sino por decisión de quienes los habitan y los defienden con una convicción que tiene más de 3 décadas de historia. Los caracoles zapatistas, y en particular los centros autónomos de la realidad y Oventic, son exactamente ese tipo de lugar. Son las sedes de los municipios autónomos del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el EZLN, y están prohibidos para extranjeros y para cualquier persona ajena a la organización que no cuente con un permiso explícito otorgado por las propias autoridades zapatistas. No es una prohibición simbólica, es real, tiene consecuencias y quien la ignora lo aprende de formas que no son agradables. El EZLN se levantó en armas el 1 de enero de 1994, el mismo día en que entró en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Fue una fecha elegida con precisión política. Los zapatistas consideraban que ese tratado significaba la sentencia de muerte para las comunidades indígenas de Chiapas, cuyos territorios y formas de vida quedaban expuestos a dinámicas económicas que nunca habían pedido ni querido. Después de los primeros días de combate y del cese al fuego, el EZLN inició un proceso largo y complejo de construcción de autonomía territorial. Crearon sus propios municipios, sus propias estructuras de gobierno, sus propios sistemas de salud y educación, y cerraron sus territorios. El nombre Caracoles, que adoptaron en 2003 para sus centros autónomos, viene de la concha de caracol, que en la cosmología maya tiene valor simbólico como instrumento de comunicación y como símbolo de la espiral del tiempo. No es un nombre casual, es una declaración de identidad que conecta el proyecto político contemporáneo con una historia cultural que precede por siglos a cualquier estado-nación. Los caracoles reemplazaron a las Aguascalientes, que habían sido los centros anteriores de organización zapatista. El cambio de nombre marcó también un cambio en la forma de gobierno. La creación de las juntas de buen gobierno, cuerpos colectivos de autoridad que gestionan los municipios autónomos con una lógica de rotación y rendición de cuentas, que es estructuralmente diferente a la del gobierno representativo convencional. Oventic está en los altos de Chiapas, a menos de 40 kilómetros de San Cristóbal de las Casas. La distancia es corta, el acceso no. En la entrada hay una garita controlada por guardias zapatistas. Si llegas sin invitación, sin carta de presentación reconocida por las juntas de buen gobierno, te detendrán. Te preguntarán quién eres, de dónde vienes, qué quieres. Si eres extranjero y no tienes permiso expreso, la respuesta es directa. No puedes entrar. Si sacas una cámara sin autorización, la situación se complica de inmediato. Las juntas de buen gobierno tienen protocolos claros sobre el acceso a sus territorios y los hacen cumplir. La realidad es aún más cerrada. Está en la selva, en la región fronteriza con Guatemala, y es uno de los caracoles con menor tolerancia hacia la presencia externa no autorizada. No es que los zapatistas sean hostiles por naturaleza, es que han visto lo que ocurre cuando se permite el acceso indiscriminado a comunidades indígenas vulnerables, cuando los periodistas distorsionan la realidad, cuando los turistas llegan con cámaras como si fueran a un zoológico humano, cuando los agentes del Estado o del crimen organizado se infiltran con cualquier pretexto. Han aprendido que la mejor forma de proteger lo que construyeron es controlar quién entra, y lo hacen. Dentro de esos caracoles existe una forma de vida organizada de manera distinta a todo lo que el Estado mexicano propone. Hay escuelas que enseñan en lenguas indígenas. Hay clínicas que funcionan con medicamentos propios, hay asambleas donde las decisiones se toman de forma colectiva,
Hay mercados internos donde la lógica del intercambio no responde a las reglas del mercado capitalista, sino a acuerdos comunitarios que llevan décadas construyéndose. Hay sistemas de comunicación propios, radios comunitarias, medios de difusión que existen al margen del aparato mediático convencional. Todo eso existe detrás de esa garita, y casi nadie del mundo exterior lo ve desde adentro. Los caracoles zapatistas son de los lugares más prohibidos de Chiapas, no porque la ley federal los cierre, sino porque ellos mismos decidieron cerrarse. Y esa decisión es legítima, tiene raíces profundas y no va a cambiar mientras la autonomía zapatista siga siendo la forma de vida de esas comunidades. 2. Chiapas tiene una de las selvas más importantes del hemisferio occidental. No es exageración. La selva lacandona es uno de los últimos grandes bloques de selva tropical húmeda que quedan en Norteamérica. Millones de hectáreas de biodiversidad, de agua, de especies que no existen en ningún otro lugar del planeta. Y en el corazón de esa selva está la reserva de la biosfera Montes Azules, una zona de protección federal donde el acceso está severamente restringido y en varias de sus secciones completamente prohibido. Montes Azules tiene una zona núcleo y una zona de amortiguamiento. La zona de amortiguamiento permite cierta actividad humana controlada, ecoturismo, supervisado, investigación con permisos. La zona núcleo es otra cosa. Ahí el acceso está prohibido sin autorización expresa de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y de las comunidades lacandonas que tienen derechos históricos sobre ese territorio. Muchas de las solicitudes de acceso a la zona núcleo son rechazadas directamente. Los que logran entrar lo hacen con guías autorizados, con rutas predeterminadas y con restricciones sobre qué pueden fotografiar, qué pueden tocar y hasta cuánto tiempo pueden permanecer. La razón de esa restricción no es burocrática en el sentido vacío. La selva lacandona ha perdido más del 90% de su extensión original en los últimos 100 años. Lo que queda es lo que queda, y preservarlo requiere mantener a la mayor parte de los seres humanos fuera de sus secciones más sensibles. Hay especies de plantas y animales que solo sobreviven en equilibrio que la presencia humana constante rompe. Hay suelos que no se recuperan del pisoteo. Hay cuerpos de agua que se contaminan con una presencia mínima. La prohibición en Montes Azules es científica. Está basada en datos ecológicos que indican que el único futuro posible para esa selva es uno donde el acceso humano sea mínimo y controlado. Y luego están los lacandones. El pueblo lacandón es uno de los grupos indígenas con mayor continuidad cultural de todo México. Son los descendientes directos de los mayas que se internaron en la selva para escapar de la colonización española y que vivieron ahí durante siglos prácticamente sin contacto exterior. Hoy su territorio está dentro de Montes Azules y ellos tienen derecho legal y moral sobre él. Las comunidades lacandonas de la Canjachan Sayab, Naha y Metzaboc controlan el acceso a sus territorios con reglas propias. Si llegas sin autorización, te regresan, no con violencia, pero con claridad absoluta. Lo que hace a los lacandones particularmente relevantes en este contexto no es solo su historia, que es extraordinaria, sino su función ecológica. Durante siglos fueron los custodios de facto de la selva que los rodeaba, no porque se les asignara ese rol desde afuera, sino porque su forma de vida dependía de que la selva permaneciera intacta. No talan lo que no necesitan, no queman lo que pueden preservar, entienden la selva como un sistema del que forman parte, no como un recurso que pueden explotar hasta agotarlo. Esa comprensión, acumulada durante generaciones, es tan valiosa como cualquier decreto de protección federal, y forma parte de por qué su presencia en el territorio es en sí misma una forma de conservación que ninguna política pública puede replicar completamente. La selva lacandona existe, es real, es uno de los espacios naturales más extraordinarios que quedan en el continente. Y la mayor parte de ella está prohibida, cerrada, fuera de alcance, y así debe ser. 3.
Hay lugares sagrados que no son sagrados en el sentido decorativo que el turismo cultural suele usar, son sagrados en el sentido real, profundo y vivo del término. La cueva de Jolja, conocida también como Joljá, es uno de esos lugares. Está en la región celtal de Chiapas, en un entorno de vegetación densa donde la tierra guarda pinturas rupestres que tienen siglos o milenios de antigüedad. Para las comunidades celtales, esa cueva no es un sitio arqueológico. Es un lugar donde el mundo de los vivos y el mundo de los ancestros se comunican. Es un espacio de ritual activo, no de historia pasiva. El acceso a la cueva de Jolja está fuertemente restringido. No hay letrero de bienvenida, no hay taquilla, no hay recorrido guiado disponible para turistas. El acceso está controlado por las propias comunidades celtales que consideran esa cueva parte de su patrimonio sagrado e intransferible. Investigadores que han intentado acceder con permisos del Instituto Nacional de Antropología e Historia han encontrado que el permiso federal no es suficiente. Las comunidades exigen su propio proceso de consulta y autorización, que puede llevar meses y que frecuentemente termina en negativa. Eso ha generado tensiones entre instituciones académicas que consideran que el acceso a los registros arqueológicos debería ser universal, y comunidades que responden con una lógica completamente diferente, que el hecho de que algo sea antiguo no significa que deje de ser suyo. Las pinturas rupestres que hay dentro de esa cueva representan figuras que los especialistas vinculan con el período maya clásico. Hay representaciones de animales, de figuras humanas, de símbolos que todavía están siendo interpretados, pero interpretarlos requiere acceso, y el acceso no existe para la mayoría. Lo que se sabe sobre las pinturas de Jolja viene de los pocos estudios realizados antes de que las restricciones se endurecieran, de descripciones de investigadores que lograron entrar en décadas anteriores, de fotografías que circulan en publicaciones académicas con acceso limitado. La cueva está ahí. Las pinturas siguen estando en sus paredes, pero entrar es una posibilidad que no existe para casi nadie. Es un archivo del pasado maya que está cerrado, protegido por las propias comunidades que lo consideran suyo. Y tienen razón en considerarlo así. El debate sobre si los sitios arqueológicos son patrimonio de la humanidad o patrimonio específico de las comunidades descendientes es un debate que lleva décadas sin resolverse en los marcos legales internacionales. La cueva de Jolja no espera a que ese debate se resuelva. Las comunidades que la custodian tomaron su propia decisión hace tiempo. Y esa decisión no está sujeta a revisión por parte de instituciones que nunca les consultaron antes de clasificar sus espacios sagrados como patrimonio universal. 4. Dentro de la reserva de la biosfera Montes Azules, en lo más profundo de la selva lacandona, hay un cuerpo de agua que aparece en fotografías aéreas como una joya turquesa rodeada de verde. La laguna Miramar es considerada uno de los lagos más prístinos de México. Sus aguas son extraordinariamente claras. Su entorno está prácticamente inalterado. Es el tipo de lugar que en cualquier otro contexto sería destino turístico masivo, con hoteles en sus orillas, lanchas de motor, música y gente. Pero no lo es. Y la razón es que llegar a Miramar es una expedición, no un paseo, y el acceso a sus zonas más profundas está prohibido. Para llegar a Laguna Miramar hay que internarse en la selva durante horas, a pie o en canoa, pasando por comunidades lacandonas que controlan quién pasa y quién no. El ecoturismo existe en algunos puntos de la laguna, pero está administrado por comunidades locales con cupos estrictamente limitados. No llegas sin anunciarte, no llegas sin guía autorizado de la comunidad. Y si llegas a ciertas zonas de la laguna que las comunidades consideran sensibles, ya sea por razones ecológicas o por razones culturales y ceremoniales, te detendrán antes de que puedas continuar. Las aguas profundas de Miramar albergan ecosistemas que los biólogos todavía están documentando. Hay especies de peces y plantas acuáticas que no se han descrito completamente. Hay fondos que nadie ha buceado con equipo científico moderno.
La transparencia del agua en Miramar es consecuencia directa de la ausencia de intervención humana en su cuenca. No hay agricultura intensiva aguas arriba que filtre agroquímicos hacia la laguna. No hay desarrollo urbano que vierta desechos hacia ella. No hay motores de lancha que remuevan los sedimentos del fondo de manera constante. Esa transparencia no es una cualidad natural inmutable. Es una cualidad que existe porque las condiciones que la producen han sido protegidas. Y esas condiciones se protegen manteniendo a la mayoría de la gente fuera. La combinación de restricción comunitaria y restricción ecológica hace que la laguna sea accesible solo en su periferia controlada, mientras su núcleo permanece fuera del alcance de la mayoría. Miramar existe. Es hermosa, es real, pero la versión completa de ese lago, la que incluye sus zonas más profundas, sus orillas más remotas, sus aguas más tranquilas, está prohibida, y esa prohibición es lo que la mantiene como es. 5. Yaxchilán es una de las zonas arqueológicas mayas más dramáticamente ubicadas de todo México. Está en la orilla del río Usumacinta, en la frontera con Guatemala, rodeada de selva y solo accesible en lancha. El sitio tiene templos, estelas, dinteles esculpidos con una calidad artística que dejó a los primeros arqueólogos que llegaron ahí sin palabras. Yaxchilán está abierto al público. Sí. Puedes comprar un boleto, puedes llegar en lancha desde Frontera Corozal y puedes caminar entre las estructuras acompañado o no por un guía, pero hay partes de Yaxchilán que no están abiertas. Y hay rutas en la selva que rodea el sitio que están directamente prohibidas. Los sectores cerrados del sitio arqueológico incluyen estructuras que todavía están siendo excavadas, zonas donde el terreno es inestable por los trabajos de conservación en progreso, y áreas donde los arqueólogos están trabajando activamente. Esos sectores tienen barreras físicas y señalización que indica que el acceso no está permitido, pero la prohibición más seria no está dentro del sitio. Está en la selva que lo rodea. Esa selva es la extensión natural de Montes Azules, es territorio indígena, es zona fronteriza con Guatemala donde operan rutas de tráfico de personas y de mercancía ilegal, y es también zona de vigilancia militar y migratoria mexicana. Internarse en esa selva sin autorización, sin guía local que conozca el territorio y sin permisos de las comunidades que lo habitan, es una decisión que tiene consecuencias graves. Hay algo particular en Yaxchilán que lo hace diferente de otros sitios arqueológicos de Chiapas. La sensación de estar en un lugar que no está completamente domesticado, que no ha sido completamente ordenado para la comodidad del visitante, es parte de su poder como espacio. Los monos zaraguatos que gritan desde los árboles sobre los templos, las serpientes que aparecen en los caminos entre estructuras, la humedad que lo impregna todo y que parece venir tanto del río como del cielo, todo eso comunica que el sitio existe en un entorno que todavía tiene su propia lógica y sus propias reglas. Y esa lógica termina abruptamente en el borde donde la zona arqueológica controlada da paso a la selva que no lo está. La belleza de Yaxchilán es accesible, pero Yaxchilán completo, incluyendo la selva que lo envuelve y los caminos que se adentran en ella, es territorio donde el acceso público termina abruptamente. 6. Toniná es una de las pirámides mayas más altas de toda Mesoamérica. Está en el municipio de Ocosingo y su estructura principal alcanza más de 70 metros de altura, organizada en 7 plataformas escalonadas que suben por una colina natural. Es un sitio abierto al público, sí. Puedes subir, puedes explorar, puedes ver los paneles esculpidos que narran batallas y sacrificios con un nivel de detalle que asombra incluso a quienes han visto muchos sitios mayas. Pero Toniná tiene sectores que no puedes ver, tiene áreas donde el acceso está cerrado por razones que no son caprichosas sino científicas y de seguridad. Las excavaciones en Toniná llevan décadas en progreso. El sitio es extraordinariamente complejo desde el punto de vista arqueológico.
Cada temporada de trabajo saca a la luz nuevas estructuras, nuevos pasajes, nuevos relieves que nadie había visto en siglos. Durante esos procesos de excavación, las zonas de trabajo están cerradas al público porque el acceso de visitantes no controlados puede dañar materiales que son irreemplazables. Una pisada en el lugar equivocado puede destruir evidencia que tardó 1500 años en formarse. El Instituto Nacional de Antropología e Historia ha cerrado sectores importantes de Tonina precisamente para proteger lo que queda por descubrir. Toniná tuvo un papel central en las guerras entre ciudades mayas del período clásico. Era una ciudad beligerante, expansionista, con un registro de capturas y sacrificios de gobernantes rivales que los epigrafistas han ido reconstruyendo conforme se descifran los glifos en sus monumentos. Uno de sus reyes capturó y sacrificó al gobernante de Palenque, lo cual en términos del mundo maya clásico equivalía a una humillación política de dimensiones extraordinarias. Ese nivel de complejidad histórica es parte de lo que hace que cada nueva excavación en Toniná sea potencialmente un hallazgo de primera importancia. No es solo roca y argamasa lo que está debajo de la tierra en ese sitio. Es historia política de una civilización que durante siglos fue una de las más sofisticadas del hemisferio occidental. Y esa historia se protege cerrando el acceso a las zonas donde todavía está siendo extraída del suelo. Hay también partes de Toniná que están cerradas no por excavación activa, sino por conservación pasiva. Estructuras que están en proceso de estabilización, pasajes internos que presentan riesgo de colapso, secciones donde la humedad y la vegetación han debilitado las paredes al punto de que permitir el tránsito de personas sería irresponsable. La pirámide que ves desde fuera es imponente, pero la pirámide que existe más allá de las barreras, la que incluye sus secciones cerradas, sus pasajes internos sin restaurar, sus cámaras que nadie ha fotografiado en décadas, es otra cosa. Y esa otra cosa está prohibida. 7. Palenque es probablemente el sitio maya más famoso de Chiapas. Sus templos, sus acueductos, sus relieves y la tumba de Pacal son conocidos en todo el mundo. Miles de personas lo visitan cada año. Es uno de los sitios arqueológicos más importantes de México y está abierto al turismo de manera amplia. Pero hay una Palenque que no aparece en las guías. Hay una zona del sitio y hay cuevas en las colinas que lo rodean que están consideradas sagradas por las comunidades mayas contemporáneas de la región y que están completamente prohibidas para visitantes. Las cuevas cercanas a Palenque son parte de un sistema kárstico, es decir, formado por la disolución de la roca caliza que se extiende bajo las colinas donde se construyó la ciudad maya. Esas cuevas no son atracciones turísticas. Son espacios donde las comunidades mayas de la región realizan rituales desde tiempos anteriores a la llegada de los españoles. Son lugares donde se hacen ofrendas, donde se encienden velas, donde se busca comunicación con entidades que la cosmología maya considera presentes en el mundo natural. Entrar en esas cuevas sin permiso de las comunidades que las custodian es considerado profanación no en el sentido simbólico, sino en el sentido real para quienes viven esa espiritualidad como parte cotidiana de su existencia. Lo que complica todavía más la situación en Palenque es que la frontera entre el sitio arqueológico administrado por el Estado y los espacios sagrados vivos de las comunidades no está siempre claramente delimitada. Hay zonas donde esa línea es ambigua, donde lo que para un turista parece simplemente vegetación densa, más allá de la última estructura restaurada, es en realidad territorio que las comunidades consideran parte de su espacio ceremonial. Esa ambigüedad genera conflictos recurrentes entre la administración del sitio, que responde a una lógica de patrimonio nacional, y las comunidades que responden a una lógica de herencia viva. Las autoridades del sitio arqueológico de Palenque han establecido perímetros que protegen tanto las estructuras arqueológicas en proceso de conservación como las zonas naturales donde las comunidades ejercen sus prácticas. La parte turística de Palenque es amplia y magnífica. La parte sagrada, la parte donde la historia viva de la cultura maya continúa ocurriendo, está cerrada y debe estarlo. 8.
Los lacandones son uno de los grupos indígenas más fascinantes y menos conocidos de México. Son los descendientes de los mayas que se adentraron en la selva durante la colonización y que mantuvieron formas de vida y espiritualidad prácticamente inalteradas durante siglos. Hoy viven en 3 comunidades principales dentro de la selva lacandona: Lacanjá-Chansayap, Najá y Metzaboc, y esas comunidades tienen reglas propias sobre quién puede entrar. Najá y Metzaboc son especialmente cerradas. Están en zonas de la selva donde el acceso ya de por sí es difícil logísticamente. Pero la dificultad física es lo de menos. La dificultad real es cultural y legal. Las comunidades lacandonas tienen reconocimiento formal de sus derechos territoriales. El gobierno mexicano ha otorgado a los lacandones control sobre grandes extensiones de la selva, y ese control incluye decidir quién puede visitarlos. En Najá y Metzaboc, la respuesta para turistas sin autorización estricta es no. No hay taquilla. No hay guías disponibles para cualquiera que llegue. Hay un proceso de solicitud formal que puede llevar semanas y que frecuentemente termina en negativa si las comunidades consideran que la presencia del visitante no beneficia a sus miembros. Lacanjá-Chansayap es la comunidad lacandona más accesible de las 3, en parte porque está más cerca de Bonampak y porque ha desarrollado un modelo de ecoturismo comunitario. Pero incluso ahí hay zonas que no se muestran, rituales que no se comparten y espacios que están completamente fuera del alcance de visitantes. Los lacandones no son atracción turística, son una comunidad viva con una cosmología compleja, con prácticas religiosas activas y con el derecho absoluto de decidir con qué partes de su vida se relaciona el mundo exterior. Durante décadas fueron fotografiados, filmados y documentados como si fueran piezas de un mundo que estaba por desaparecer. Ese tratamiento dejó huellas, y parte de la respuesta a esas huellas es precisamente el control que hoy ejercen sobre quién puede acercarse y en qué condiciones. Muchas de esas partes están prohibidas, y la prohibición es tan legítima como cualquier otra en esta lista. 9. El río Usumacinta forma la frontera entre México y Guatemala durante más de 200 kilómetros. Es uno de los ríos más caudalosos de Mesoamérica. Atraviesa la selva con una fuerza que impresiona y sus orillas en el lado mexicano son territorio de vigilancia militar, migratoria y de seguridad nacional. El cañón del río Usumacinta, con sus paredes de roca que en algunos puntos se elevan decenas de metros sobre el nivel del agua, es uno de los paisajes más dramáticos de Chiapas y es también uno de los más prohibidos. Las zonas fronterizas del Usumacinta tienen presencia del Ejército Mexicano y del Instituto Nacional de Migración, por razones que no son difíciles de entender. Esa frontera es una de las rutas de tránsito más activas de personas que intentan cruzar de Centroamérica a México. Es también zona donde operan redes de tráfico de personas, de mercancía de contrabando y donde el crimen organizado tiene presencia documentada. Las autoridades mexicanas controlan accesos, patrullan el río y mantienen retenes en los caminos que llevan a las orillas del Usumacinta en su sección más fronteriza. Para un visitante civil que quiere explorar el cañón, esas restricciones son absolutas en las zonas más sensibles. No puede simplemente llegar en coche a la orilla del río en cualquier punto. Hay tramos donde la carretera termina en retenes militares, hay accesos bloqueados con barreras físicas, hay señalización que indica que estás entrando a zona de control federal y que el acceso no autorizado tiene consecuencias legales. El cañón es hermoso, el río es poderoso. Hay fotógrafos y exploradores que han dedicado años a intentar documentar esos paisajes desde los puntos donde el acceso todavía es posible, y las imágenes que logran capturar desde esos bordes permitidos dan una idea de lo que existe más adentro, en los tramos donde ya no está permitido llegar. El Usumacinta es también un río con historia propia que va más allá de su función geográfica. Por sus aguas navegaron los mayas durante siglos como ruta comercial.
Por sus orillas se construyeron algunas de las ciudades mayas más importantes de la región clásica. Y por sus aguas pasan hoy, en sentido contrario a las antiguas rutas comerciales, personas que buscan cruzar hacia México desde Centroamérica con la esperanza de llegar más al norte. Esa superposición de historias, la historia prehispánica del río como arteria civilizatoria y la historia contemporánea del río como frontera y ruta de migración forzada, es parte de lo que hace al Usumacinta un espacio donde la belleza y la complejidad política coexisten de maneras que ninguna postal puede capturar. Pero la combinación de frontera internacional, presencia militar y rutas de crimen organizado hace que la mayor parte del acceso al cañón del Usumacinta en sus zonas más profundas esté efectivamente prohibida para quien no tiene razón oficial para estar ahí. 10. En los municipios de Oxuc y Tenejapa, en los altos de Chiapas, hay cuevas. No son cuevas turísticas, no tienen iluminación artificial, no tienen pasarelas de madera, no tienen guías con linternas y casco que te explican la geología mientras caminas. Son cuevas sagradas, usadas por las comunidades tzotziles y cheltales de la región para realizar rituales que forman parte de su vida religiosa desde hace siglos. Entrar en esas cuevas sin permiso de las comunidades que las custodian es considerado sin ninguna ambigüedad una profanación grave. Las cuevas de Oxchuc y Tenejapa son espacios donde se hacen ceremonias de curación, donde se piden favores a entidades espirituales que la cosmología maya tzotzil reconoce como presentes en el mundo físico, donde se realizan ritos de paso, donde se llevan ofrendas en fechas específicas del calendario ritual. Son lugares vivos, no museos, y las comunidades que los usan los protegen con una convicción que no necesita explicación ni disculpa. Si llegas a la entrada de una de esas cuevas sin invitación y sin la autorización formal de las autoridades comunitarias, te dirán que te vayas. Si insistes, las consecuencias escalan. Las comunidades tzotziles y tzeltales tienen sistemas de justicia propios que el Estado mexicano reconoce en el marco de los derechos indígenas, y esos sistemas son efectivos dentro de sus territorios. El conocimiento de la ubicación exacta de algunas de esas cuevas es en sí mismo parte de la protección. No están en mapas públicos, no aparecen en aplicaciones de turismo. Las personas de la comunidad no las señalan a extraños. La prohibición de acceso está reforzada por la discreción sobre su localización. Y esa discreción se mantiene porque las comunidades entienden que revelar dónde está lo sagrado es el primer paso para perderlo. Hay investigadores que han intentado cartografiar estas cuevas desde el exterior, usando fotografía aérea o tecnología de mapeo satelital, y que han encontrado que incluso esa aproximación a distancia genera tensiones con las comunidades. No es solo que no quieran que entres, es que no quieren que sepas dónde está la entrada. 11. Hay zonas de Chiapas donde la prohibición no viene del gobierno, ni de las comunidades indígenas, ni de la geografía. Viene de algo más inmediato y más brutal: la violencia entre comunidades. Los altos de Chiapas, específicamente los municipios de Aldama, Chenaló y Chalchihuitán, son regiones donde los enfrentamientos intercomunitarios tienen décadas de historia y donde la situación en años recientes ha escalado a niveles que las autoridades estatales y federales han sido incapaces de resolver completamente. Los conflictos en esa zona tienen raíces que mezclan disputas territoriales históricas, diferencias políticas y religiosas, enfrentamientos entre grupos con distintas lealtades y la presencia de armas que no deberían estar en manos civiles, pero que están. En Aldama y Chenaló ha habido desplazamientos masivos de población. Familias enteras que han abandonado sus comunidades por miedo a la violencia. Ha habido muertos, heridos, casas quemadas. Ha habido años en que los caminos entre esos municipios eran zonas de paso con riesgo real de ser blanco de disparos. Lo que complica especialmente la situación en esa zona es que los conflictos no siguen una lógica que los forasteros puedan leer fácilmente desde afuera.
No hay un bando claramente identificable como agresor y otro claramente identificable como víctima en todos los casos. Hay comunidades que han sido desplazadas. Hay comunidades que desplazaron a otras. Hay disputas de linderos que llevan décadas sin resolverse en los tribunales y que se resuelven en el terreno con métodos que el sistema legal no puede contener. Hay organizaciones políticas con intereses en mantener la tensión. Hay actores externos que aprovechan la inestabilidad para otros fines. Todo eso ocurre simultáneamente en un territorio que desde la Ciudad de México o desde cualquier capital de estado parece remoto y manejable, pero que desde adentro es un laberinto de lealtades, agravios y memorias históricas que ningún decreto puede desactivar fácilmente. Para cualquier persona que no pertenezca a esas comunidades, la recomendación de las autoridades de seguridad, de organizaciones de derechos humanos y de cualquier persona que conozca la región es clara: no vayas. No hay atracción que justifique el riesgo. No hay paisaje ni sitio histórico en esa zona que valga la posibilidad de quedar atrapado en un enfrentamiento. La prohibición en los Altos de Chiapas no está codificada en un decreto oficial. No hay letrero que diga zona prohibida. Pero es de facto una de las prohibiciones más absolutas de esta lista, porque la fuerza que la sostiene es la violencia misma. Y la violencia no negocia. 12. En la frontera entre México y Guatemala, en el extremo noroccidental del departamento guatemalteco de Petén, está Piedras Negras. Es una zona arqueológica maya de primera importancia. Sus monumentos, sus estelas, sus estructuras arquitectónicas representan uno de los conjuntos de arte maya clásico más significativos de toda la región. Pero Piedras Negras está en Guatemala y el acceso desde el lado mexicano es prácticamente imposible en las condiciones actuales. La zona arqueológica está en la orilla del Usumacinta, justamente en la franja fronteriza que México comparte con Guatemala. Llegar desde el lado mexicano requiere cruzar o navegar por un río que es en ese tramo específico zona de alta vigilancia migratoria y de seguridad. Los accesos terrestres desde Chiapas hacia el área fronteriza donde se encuentra Piedras Negras pasan por zonas controladas militarmente, por caminos que en temporada de lluvias son prácticamente intransitables y por territorio donde la presencia de grupos criminales es un factor real. Desde el lado guatemalteco, el acceso también es difícil. Requiere expedición organizada, permisos del gobierno guatemalteco y guías especializados. Pero desde el lado mexicano la prohibición es más directa. Lo que hace especialmente significativa la inaccesibilidad de Piedras Negras es la importancia del sitio. Fue en Piedras Negras donde la epigrafista Tatiana Proskuriakov demostró en 1960 que las inscripciones en los monumentos mayas registraban historia dinástica real y no solo ciclos, rituales abstractos. Ese descubrimiento cambió fundamentalmente la manera en que los investigadores entendían la escritura maya y abrió el camino para el desciframiento sistemático que siguió en las décadas posteriores. Piedras Negras no es solo un sitio con estructuras bonitas, es el lugar donde uno de los avances más importantes en la comprensión de la civilización maya tuvo su origen. Y hoy ese lugar es prácticamente inaccesible para quien intente llegar desde México. La combinación de frontera internacional, control militar y condiciones de seguridad en la zona hace que Piedras Negras sea para la mayoría de los chiapanecos y de los mexicanos en general un sitio arqueológico que existe en los libros, pero que no existe como destino real. Está ahí al otro lado del río. Puedes verlo en mapas con coordenadas precisas. Hay fotografías de sus estructuras, hay planos de sus edificaciones, hay publicaciones académicas que describen sus esculturas con precisión milimétrica. Pero llegar desde México es una posibilidad que la realidad del territorio niega casi completamente. 13. El MAM es una figura central en la espiritualidad de varias comunidades mayas de Chiapas y Guatemala.
Es un ser complejo, a veces descrito como un ancestro poderoso, a veces como una deidad terrenal vinculada con el tiempo, con el ciclo agrícola y con fuerzas que los pueblos mayas consideran presentes en el mundo físico. Los santuarios donde se rinde culto al Mam, las cuevas y espacios sagrados donde comunidades celtales y tzotziles realizan sus ceremonias en honor a esta figura, son algunos de los lugares más cerrados de Chiapas. Los lugares de culto al Mam no tienen una ubicación única, son varios, distribuidos en diferentes municipios de los altos y de las zonas selváticas de Chiapas. Algunos son cuevas. Otros son espacios en el bosque marcados por elementos naturales que las comunidades reconocen como significativos. Otros son pequeñas construcciones modestas que de lejos parecen insignificantes, pero que para quienes practican esa espiritualidad tienen una importancia que va más allá de cualquier descripción arquitectónica. Lo que comparten todos esos lugares es que están completamente cerrados para foráneos. El acceso a los santuarios del Mam requiere no solo permiso de la comunidad, sino pertenencia real a esa comunidad, conocimiento de sus códigos, de sus tiempos ceremoniales, de sus formas de acercarse a lo sagrado. Un visitante externo que llegara a uno de esos lugares en el momento de una ceremonia no solo sería expulsado, interrumpiría algo que para las personas presentes es sagrado en el sentido más profundo, y esa interrupción tiene consecuencias dentro del sistema de valores y de justicia comunitaria que rige esos espacios. La figura del Mam es también un ejemplo de cómo la espiritualidad maya sobrevivió siglos de presión colonial sin desaparecer sino transformándose. Los misioneros que llegaron a estas regiones documentaron prácticas vinculadas a entidades como el Mam con la intención de erradicarlas. Las catalogaron como superstición, como idolatría, como evidencia de la necesidad de evangelización urgente. Y sin embargo, esas prácticas siguieron ocurriendo durante el período colonial, siguieron ocurriendo durante el México independiente, siguieron ocurriendo durante el siglo XX con todos sus procesos de modernización y homogeneización cultural. Y siguen ocurriendo hoy, no como vestigio arqueológico, como práctica viva, cotidiana, integrada en el calendario y en la vida de comunidades que nunca dejaron de considerar esas entidades como parte real de su mundo. La ubicación exacta de muchos de estos santuarios no es información pública y no lo es de manera intencional. Las comunidades que los custodian han aprendido que la visibilidad atrae a turistas espirituales que llegan con la idea romántica de participar en algo exótico y que en ese proceso dañan lo que intentan experimentar. Así que mantienen la discreción sobre dónde están sus lugares de culto como parte de la protección de esos lugares. El Mam sigue siendo honrado en esos espacios. Las ceremonias siguen ocurriendo. Y el mundo exterior no las ve porque el mundo exterior no tiene acceso. Y eso, en el contexto de todo lo que han sobrevivido esas comunidades, es exactamente como debe ser. Estos son los 13 lugares prohibidos de Chiapas. Cada uno con su razón, cada uno con su historia, cada uno con su manera específica de decirte que no puedes entrar. Algunos están prohibidos por decisión política de comunidades que llevan décadas construyendo autonomía y que no están dispuestas a cederla. Otros están prohibidos por protección ecológica de ecosistemas que tardaron millones de años en formarse y que no sobrevivirían al acceso masivo. Otros están prohibidos por razones de seguridad, tanto la seguridad del Estado en zonas fronterizas como la seguridad física de quienes podrían aventurarse en territorios de conflicto armado. Y otros están prohibidos por razones que son más antiguas que cualquier ley federal, por el simple hecho de que son sagrados para las personas que los custodian y que esa sacralidad no es negociable. Lo que hace a Chiapas distinto de otros estados cuando se habla de lugares prohibidos es la densidad de ese tipo de restricción. No hay otro estado de México donde se concentren tantas formas distintas de prohibición en un espacio geográfico relativamente compacto. La prohibición zapatista de los caracoles, que es política y organizativa.
la prohibición ecológica de montes azules, que es científica y legal, la prohibición cultural de las cuevas sagradas teltales y tzotziles, que es espiritual y comunitaria, la prohibición fronteriza del Usumacinta, que es militar y migratoria, la prohibición de facto de los altos, que es violenta y urgente, y la prohibición por secreto de los santuarios del MAM, que es discreta, sostenida y efectiva, precisamente porque nadie dice dónde están. Cada una de esas prohibiciones refleja algo sobre Chiapas que va más allá de la imagen turística que circula en los folletos. Chiapas es el estado de los cañones con niebla, de las cascadas de agua azul, del ámbar de San Cristóbal, de los textiles de Zinacantán. Eso es real. Pero Chiapas es también el estado de los territorios autónomos, de la selva que se niega a ser consumida, de los pueblos que han protegido su espiritualidad durante siglos de presión externa, de los conflictos que el Estado mexicano no ha sabido resolver, y de las fronteras que son zonas de poder y de riesgo simultáneamente. Ese Chiapas es real y es hermoso.